Bueno, un segundito que se me termina de unir la gente. Eso sí, olvidé decirles, obviamente cuando se corta volvemos a entrar y va a ser así durante el cuatrimestre, eh, al menos hasta que, no sé, la facultad habilite una cuenta full. Pero la verdad es que para mí Zoom tiene muchas herramientas que, al menos en las otras plataformas, no les he encontrado la vuelta para que me sean tan funcionales. Por eso elijo Zoom. Eh, Bautista, ¿tenías alguna pregunta? No, no. Ah, ok. se- se- Está bien. Bueno, lo que les estaba diciendo recién era, y también de hecho lo que podríamos hacer sería como partir en algún punto, esto lo podría hacer acá mismo, no me quiero poner denso con Excel, pero podríamos partir en algún punto, digo, esto no será lo más eficiente, pero creo que sí es lo más ilustrativo, y fijarnos los ingresos de estas dos poblaciones, a ver si son distintos o similares, ¿no? Digo, hay algunas intuiciones que probablemente les resulten sencillas o razonables, ¿no? Como decir, bueno, a ver, si miro el promedio de los ingresos de la gente que vive en Palermo contra, no sé, la gente que vive en Guillón, al menos yo apostaría a que va a haber una diferencia significativa, ¿no? Y que los ingresos de la gente de Guillón serán en promedio menores. Eh, Guillón es una localidad de zona. Vemos que en promedio los ingresos de la región 1 son un poco más bajos que los de la región 2, ¿no? O sea, hay 2.000 pesos más o menos de diferencia. De hecho, si nos fijamos, eh, vamos a hacer el cálculo rapidito nomás para que se vea, vemos que los ingresos de las personas de la región 2 son un 7% más altos que los de la región 1. De vuelta, ¿no? Quizás esto es simplemente una muestra que tenemos y no sabemos cómo hacer inferencias, simplemente estamos describiendo, ¿ok? Eso es lo que más me importa que se lleven de acá, anótenselo por favor. Luego que estamos haciendo acá es describir. Después vamos a entender de estadística. Después vamos a entender qué es una variable aleatoria, cómo se comporta, cómo calcularle la media, pero durante esta primera unidad lo único que vamos a hacer es aprender sobre una serie de medidas. Esa serie de medidas, luego vamos a ver, che, pero esto tenía una rejustificación en estadística, no es que es caprichoso. Pero al principio, que es simplemente estadística descriptiva, es, bueno, vamos a aprender a usar esas medidas, las estamos sacando así de la manga, para describir un conjunto de datos, ¿sí? Y de vuelta, yo acá no estoy diciendo cómo se distribuye algo, no estoy diciendo esto es una variable aleatoria, así, así. Todo eso serán conceptos que ya van a entrar. Pero de momento estamos concentrados aquí. ¿Ok? Eh, entonces, ahora voy a empezar a hablar de esas medidas mágicas de las cuales esbocé algunas ideas recién, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos algunas medidas de tendencia central. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Bueno, básicamente, en torno a qué se concentran los datos. Después vamos a hacer algunas salvedades al respecto, ¿ok? Pero vamos a empezar con las principales medidas de tendencia central, y lo primero y principal es la media, ¿ok? Hay distintos tipos de media, ignoren este chiste malo que estoy haciendo acá. En realidad hay tres tipos de medias, que son la media aritmética, geométrica y armónica, ¿no? Estas se calculan de distinta forma y entiendo que en análisis 1 hay personas que lo ven y que hasta probablemente hayan quedado hastiadas de esto, pero también entiendo que hay gente que no lo vio, o que lo vio hace mucho tiempo también, es totalmente posible, pero voy a intentar explicar qué es este símbolo y qué es este símbolo, ¿sí? Particularmente este de acá lo vamos a usar bastante durante la materia, así que voy a intentar desarrollarlo para que quede claro. Es simplemente una forma compacta de escribir algo que de otra forma se volvería bastante tedioso, ¿ok? Y quienes estudien para actuario o economía lo van a ver duro y parejo durante la carrera. Así que está buenísimo que se amiguen. Cuando digo duro y parejo es que lo van a ver en estadística 2, en econometría, en actuarial 1, en actuarial 3, en actuarial 5, en mate para economistas. O sea, amíguense. Particularmente las personas que están para esas carreras, enfatizo que se amiguen. La sumatoria, o sea, imagínense que se llama sumatoria, va a implicar sumar cosas, ¿no? Lo que vamos a decir es, establezco alguna variable que me va a servir para indizar, ¿no? Esa variable típicamente le decimos i, pero puede ser h, j, l, x, podría ser una carita feliz, ¿no? Y vamos a decir, ¿desde qué punto parte? Quienes ya vieron esto, perdonen, pero
Intento hacerlo porque puede allanar bastante el camino. ¿Desde qué punto parte esa sumatoria y hasta qué punto llega? ¿Ok? Fíjense que yo acá estoy poniendo hasta un punto genérico, n, ¿no? Donde n puede valer 30, 300, 1, 100.000 millones, ¿no? Tranquilamente podríamos hacer, por ejemplo, la sumatoria desde i igual 1 hasta 3, por ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estar sumando? Lo que sea que ponga ahí a la derecha. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo hago la sumatoria de i desde 1 hasta 3, esto es lo mismo que escribir, bueno, le asigno a i, acá voy a buscar un trazo un poco más grande porque creo que no se ve mucho, ¿no? Le voy a asignar a i el... A ver, ¿de dónde puedo cambiarle un poco el grosor? Le voy a asignar ahí el valor 1. Después le voy a asignar el valor 2, después el valor 3, y así, 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 seguiremos. Acá. Ahí. Le voy a asignar el valor 1. Entonces ya evalué esta expresión cuando i vale 1. ¿Qué viene después del 1? Bueno, tengo que ir hasta el 2. Entonces voy a evaluar esa expresión cuando i vale 2. Después, ¿qué sigue? El 3. Y ahí me quedo, ¿no? Entonces, simplemente esta sumatoria es 1 más 2 más 3. Y fíjense que es un numerito. 1 más 2 es 3, más 3 es 6. ¿Ok? Es simplemente una forma más compacta de escribir esto. Fíjense, alguna propiedad que podemos extraer de acá es que si yo tengo una constante, por ejemplo una k, que está multiplicando esa i, yo la puedo sacar afuera de la sumatoria. ¿Por qué? Porque me quedaría k por 1, más k por 2, más k por 3, y esto que es lo mismo que sacar factor común k, ¿no? Entonces, yo acá podría hacer k por 1 más 2 más 3. Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando contarles acá? Que hacer la sumatoria de k por i es lo mismo que k por la sumatoria de i. ¿Está bien? A veces verán que en distintos contextos uno no escribe en dónde comienza y en dónde termina, por una cuestión de sencillez, ¿no? Eh, porque se sobreentiende los límites, por ejemplo, pero acá, o sea, no me importa en dónde empieza y en dónde termina esta sumatoria, esta regla que les estoy diciendo de agarrar una constante me sirve. Usemos una expresión distinta, ¿ok? Para explicar esto de la sumatoria. Imagínense que ahora quiero hacer la sumatoria desde i igual 1 hasta 3, de vuelta, pero de x sub i, ¿ok? X es una variable que tiene un subíndice para diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, x sub i podría ser una muestra aleatoria. No te lo de muestra aleatoria, simplemente quiero dar un ejemplo. O sea, entonces, x sub 1 podría ser el ingreso de Bautista. X sub 2 podría ser el ingreso de Luana, y X sub 3 podría ser el ingreso de Joaquín, por decir las tres personas que me aparecen acá. Entonces, ¿qué implica esta sumatoria cuando tengo un índice? Bueno, entonces, X cuando vale 1, más X cuando vale 2, más X cuando vale 3. ¿Ok? Donde X1 es el ingreso de Bautista, X2 es el de Luana, y X3 es el de Joaquín. ¿Ok? Entonces, si el ingreso de Bautista era 1.000 pesos, bueno, acá va a ir un 1.000, si el de Luana era 300, acá va a ir 300, y si el ingreso de Joaquín era 0, acá va a ir 0. Y esta sumatoria de vuelta es un número, ¿no? Es 1.300. Cuando hablamos en términos genéricos, no queremos centrarnos en un caso particular, sino que queremos hacer el caso genérico que pueda ser aplicable a cualquier situación, ¿no? Y si X era el peso de personas, y si era el diámetro de tornillos que está produciendo una máquina o lo que sea, bueno, igualmente lo podemos expresar así. ¿Ok? Y de vuelta, con este principio de seguir la generalidad, la idea de poner una n arriba es que no importa si me estás hablando de que esto llega hasta 1, o hasta 1.000, o hasta donde sea. Bueno, imagínate que acá yo tenía 30. Bueno, voy a seguir sumando los ingresos de las personas hasta llegar a la, ¿cómo se dice? Trigésima. Hasta llegar a la número 30. ¿No? Y este será el ingreso de, yo, el mío, el de Seba. ¿No? Que como Seba se dedica a la academia, el ingreso es de menos 10. Entonces fíjense que, por ejemplo, con esa regla de sacar factor común, acá de hecho esto lo podríamos reexpresar como 1 sobre n,
por la sumatoria de x, y, ¿no? 1 sobre n vendría a cumplir ese rol que estaba cumpliendo acá la constante genérica acá. Esta sumatoria seguiría yendo desde 1 hasta n, ¿no? Ahora voy a hablar de este símbolo, pero esta idea de la sumatoria, ¿nos quedó clara, más o menos? ¿Alguna duda? Sí, Bien, profe. genial. Entonces, fíjense qué es lo que estoy diciendo con esta expresión de acá arriba. Voy a agarrar la primera observación, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, así hasta llegar a la enésima. ¿Ok? La enésima vendría a ser la número n. Si en vez de usar el índice, hubiera usado el índice j, diríamos hasta llegar hasta la jésima, ¿no? Si hubiera usado una k, hasta la késima. Usamos n, entonces hasta la enésima. No sé si alguna vez los han retado, pero a mí muchas veces me han dicho, te lo digo por enésima vez. Bueno, entonces fue muy revelador para mí llegar a esta materia y ver que en realidad era, lo que me estaban intentando decir era algo genérico y que n podía ser 1. No, bueno. Y fíjense que estamos sumando todo y dividiendo por el total. Es lo que típicamente llamamos promedio, ¿no? Es, bueno, a ver, tenemos el ingreso de Bautista, más el de Luana, más el de Joaquín, todo esto lo dividimos por la cantidad de personas que tenemos acá, esto es 1.300 dividido 3, ¿no? Eso sería 433 pesos, supongo. Y listo, o sea, es el promedio común que todos conocemos, que está en todas partes. ¿Qué implica esta pi? Que es algo que prácticamente no lo vamos a usar, ¿no? Esta letra se llama sigma, esto se llama pi, a esto le llamamos sumatoria y a esto productoria, ¿ok? Porque básicamente nos sirve para hacer productos. La productoria es lo mismo, permítanme directamente hacerlo con x. ¿Y qué decíamos hace un rato? Bueno, yo tengo x1, x2, x3, x4, ¿no? Y lo que hago es sumarlos, pim, pim, pim. Con la productoria, adivina, adivinador, ¿qué es lo que vamos a hacer entre estas cosas? Las vamos a multiplicar. Entonces, x1 por x2 por x3 por x4, ¿no? Fijémonos que, o sea, una propiedad que podemos hacer acá con las constantes es, bueno, si yo tenía una constante multiplicando, fíjense que me va a quedar, yo esto lo puedo reordenar como, o sea, ¿qué tengo escrito? K por x1 por K por x2 por K por x3 por K por x4, ¿no? O sea, tengo K 4 veces y después tengo la productoria. Entonces, si yo tengo una constante acá, es lo mismo que escribir K elevado a la n por esta productoria, ¿no? Pero digo, fíjense que a veces, o quizás el primer contacto con esto, ¿no? Parece un bicho medio misterioso, pero en definitiva es simplemente escribir algo de una forma un poco más sencilla. Mi sugerencia es que se amiguen con esta notación porque la vamos a usar mucho, la vamos a usar mucho durante la materia. Y digo, simplemente entender qué mecanismos están intentando reflejarnos, ¿no? Es mucho más sencillo escribir esto así, escribir x1 más x2 más x3, puntitos suspensivos, hasta xn, todo esto dividido en n. Y en vez de eso lo podemos escribir de esta manera. Y cuando tenemos expresiones más complejas o más feas, es todavía más sencillo hacerlo de esta manera. Y de vuelta, Disculpa, sí. te hago una pregunta. El X subí ahí no sería una constante, sería nada más el modelo que tenés que ir, que potencia la sumatoria, o en este caso la producto, ¿no? O No es sea, una es constante. una variable que está indizada, ¿no? O sea, pueden ser observaciones, pueden ser, puede ser lo que nosotros queramos, pueden ser modelos, pueden ser pronósticos, digo, la generalidad es tan grande como a vos se te ocurra. En el contexto de la materia van a ser tipo observaciones y creo que ahí nos quedamos. No creo creo que x sub i no va a significar algo más complejo que eso. Claro, pero ponele, ¿Eh? vos cuando decís una constante, ahí pones la K, o sea, no cumple la misma función que la K. No, O porque sí. fíjate esto. Yo cuando escribo acá, o sea, hagamos directamente la sumatoria de k, ¿no? Bueno, primero lo que tengo que hacer es, en donde diga i, poner un 1, ¿no? ¿Y qué va a hacer k cuando yo le pongo un 1? Bueno, no hay ninguna i, entonces me va a quedar k. Y, Claro, que ahí sacarías el factor común K y vas haciendo uno más 2 claro, más 3 hasta llegar a N. claro, digo, o sea, simplemente o sea, estoy sumando a medida que voy cambiando i, y no hay ninguna i que cambiar. Entonces simplemente estoy
sumando muchas veces esa constante. Esto de hecho va a ser algo que puede ser que entre en la clase. Entonces es lo mismo que sumar n veces k, es lo mismo que hacer n por k, ¿no? Distinto es el caso cuando tengo una xy, que cuando, no sé, si quieren, esto puede ser cualquier cosa, una carita feliz con un subíndice i, elevado a la j, no sé, lo que ustedes quieran, al grado de generalidad que ustedes quieran. Digo, es más, imaginémonos que son caritas, sea lo que sea que signifique esa carita, elevado a un exponente. Y bueno, o sea, básicamente cambiar el valor de ese exponente, bueno, ahora va a valer 1. Ahora va a valer 2. Entonces, carita elevado al cuadrado. Carita elevado al cubo. Y así. Nunca vamos a usar caritas, vamos a usar letras griegas generalmente, ¿no? ¿Qué sé yo? Si esto es lambda, bueno, lambda Sí, sí, elevado. sí. Y esto, quienes estudian actuario, de hecho, hay una materia en la cual las sumatorias se ponen particularmente divertidas, que es análisis numérico, que es, no sé, por ejemplo, yo puedo hacer expresiones tan ricas como a ustedes se les ocurran, ¿no? Y yo acá podría hacer, bueno, entonces donde sea que aparezca una i, tengo que poner un 1, ¿no? Entonces me va a quedar una carita elevada a la 1, menos 1, todo dividido 1. Más, ahora poniendo un 2. La carita elevada al cuadrado, menos i que ahora vale 2, todo dividido 2. Más, y así. O sea, la riqueza de una sumatoria es muy potente. ¿Está Ok, bien? bueno. Sí, sí. Bien, genial. Gracias. Eh, Les decía, esto es como el promedio más común que todo el mundo, o sea, esta noción probablemente todo el mundo la tiene. Después tenemos, a esto le llamamos media aritmética, ¿ok? Y a las medias las vamos a simbolizar típicamente con esta letra griega que se llama mu, ¿sí? Como el sonido que hacen las vacas. Es como una U que tiene un palito a la izquierda, ¿sí? Las letras griegas típicamente nos sirven para ordenar muchas cosas, ¿no? O sea, usualmente las usamos como parámetros, como cosas constantes que no varían, entonces tienen muchísima utilidad. Pero la esencia es que a uno o una letra le puedo asignar el significado que quiera, ¿no? Eh, pero típicamente para armonizar uno suele tener ciertos convenios, por decir de alguna manera, ciertas variables que ya están con su significado más o menos estandarizado. Y a la media en general se le dice mu, ¿ok? Entonces, esto es la media aritmética. La media geométrica eh, se compone por el producto de cada observación y después todo eso le aplico la raíz enésima, ¿no? O lo mismo que escribir todo a la 1 sobre n. Es otra forma de obtener un promedio, es el promedio geométrico, ¿ok? Tiene otro nombre. Eh, por ejemplo, yo que les digo que está bueno para promediar tasas. Por último, tenemos la media armónica, que es particularmente sensible a valores pequeños, ¿no? Porque básicamente tengo una división por 1 sobre algo que está tendiendo a 0 y ese número se me va a agrandar mucho. Entonces, fíjense, desarrollemos esta expresión de acá. ¿Qué tengo? N dividido la sumatoria de 1 sobre x sub i. Entonces, de vuelta, ¿qué tengo? 1 dividido x cuando i vale 1. Toda la expresión de vuelta ahora cuando x vale 2. Toda la expresión de vuelta cuando i vale 3. Perdón, creo que dije cuando x vale 2. Lo que quise decir fue cuando i vale 2. Y así seguimos hasta llegar a cuando i vale n. Siendo n una constante, ¿no? N, ya dijimos, puede ser 10, 100, 300. Si n era 3, esta sumatoria va a llegar hasta acá. Esto me va a quedar 3 dividido, ¿no? Profe, Sí. perdón, pero todo lo que está en el denominador, yo por lo menos no lo veo, no sé los chicos. Eh, ok, a ver. Y yo lo Sí. veo. Esta parte de acá, ¿la ves, Constanza? La que estoy iluminando ahora. Sí, es así. Ok. Bueno, voy a limpiar un poco y reescribo lo que hice fue desarrollar esa fórmula de ahí. Que lo que hice fue decir, bueno, mira, tengo n y divido. Hago la sumatoria, ¿no? Entonces, donde tenía una i, pongo un 1, ahora sí ves, ¿no, Constanza? Donde tenía i, ahora pongo Ahí un sí, ahí 2, sí. donde tenía i, pongo un 3, donde tenía i, pongo un 4, y así hasta llegar al último sumando que me interesaba. Fíjense que esto es relevante, ¿no? No es lo mismo hacer
la sumatoria de 1 sobre xy que hacer 1 sobre la sumatoria de xy, ¿no? Porque yo acá que tengo 1 sobre x1 más 1 sobre x2 más 1 sobre x3, así hasta llegar a xn. Y del otro lado tengo 1 sobre x1 más x2 más x3, así hasta llegar a xn. Si esto de acá les resulta confuso, nada, tipo repasen nociones de matemáticas, ¿ok? Acuérdense, esto es lo del denominador común, ¿ok? Pero no nos podemos ir tan atrás, así que si esto les resulta muy confuso, capaz está bueno que repasen algunas nociones. Hace un rato había alguien que tenía el micrófono prendido. Lo que les pido es, hay veces que uno se olvida, obvio, pero intenten siempre tenerlo apagado, a no ser que vaya a hacer preguntas, porque si no, o sea, imagínense 90 micrófonos con todos los ruidos de ambiente. Nada, esto va a parecer pleno capital, pleno centro. Se habrán dado cuenta que yo acá, a una de las medias, la escribí con negrita, y eso es porque esta es la media, ¿ok? Cuando digo la, lo digo con LA mayúscula, ¿no? Va a ser la media que vamos a estar utilizando siempre. Cuando uno dice media, se refiere a la media aritmética, ¿sí? Como por default. Si alguien te quiere hablar de la media geométrica, y te va a decir la media geométrica, si alguien te dice la media armónica, pero si alguien no te aclara de qué media está hablando de la media aritmética. O sea, básicamente del promedio simple. Es tan sencillo como eso, agarrar el promedio. Después, creo que algún ejercicio hay en la guía donde les dan un montón de datos y le dicen, che, y ahora obtener cada una de las medias. Van a notar que en muchos casos arrojan valores similares. La media aritmética tiene un montón de propiedades muy interesantes, entonces es muy utilizada, pero en esencia, digo, son los tres tipos de medias. Particularmente relevante a nuestros fines va a ser la media aritmética. Y vamos a estar trabajando con medias aritméticas durante todo el curso. ¿Alguna duda hasta acá? Genial. Bien. Un poco de notación. Cuando hablamos de una muestra, a la media le vamos a decir x barra. O y barra o lo que sea, ¿no? O sea, la variable que tenga yo, la variable carita feliz, le pongo una barra arriba. Entonces, no sé, si la variable era y, el promedio muestral le digo y barra. Si la variable era x, al promedio muestral de x le digo x barra. Si la variable era z, al promedio muestral de z, le voy a decir z barra. Para la poblacional, lo que vamos a usar es mu, ¿ok? La letra griega directamente. Esto simplemente es una cuestión de notación. Recordemos, diferencia entre población y muestra, que esto recién va a ser un debate del segundo parcial, ¿no? Para la población, la población es los datos de todo el mundo, la muestra es una parte reducida de ese todo el mundo, ¿no? Donde todo el mundo puede ser lo que a mí me interese, ¿no? Si a mí me interesaba describir la gente de Luis Guillón, el mundo para mí es Luis Guillón, y se termina en la frontera de Luis Guillón, ¿no? Yo, en Camino de Cintura, Salta, pero, y listo, ahí se termina mi población de interés. Y si yo tengo los datos de toda la gente de Guillón, eso es la población. Y si en vez de eso tengo, no sé, los datos de la gente que vive entre la Colorada y Boulevard Buenos Aires, bueno, eso es una muestra de Guillón, ¿no? Tengo solamente una partecita. Si estamos hablando de que lo que a mí me interesaba era Echeverría, o sea, todo el partido, tener datos de Guillón es una muestra de Echeverría, no es tener datos de todo Echeverría. Entonces, es una noción que va a depender del contexto. Si no me equivoco, ahora tengo unos ejercicios para esto. Bueno, ahora un rato vamos a hacer un par de ejercicios, ¿ok? Donde vamos a usar estas medidas de tendencia central de las cuales estamos hablando. A la mediana, básicamente es el valor que está tal que me deja la mitad de las observaciones de un lado y la otra mitad del otro. ¿Ok? Por eso acá decimos es el valor de la posición media. ¿Sí? Es lo que está timba clavado justo en el medio.
Esto siempre y cuando las observaciones estén ordenadas, ¿no? De menor a mayor. En el caso que la mediana sea, en caso de que tengamos una cantidad de observaciones par, no va a haber una observación justa que me deje miti-miti, entonces lo que vamos a tener que hacer es tomar el promedio de las dos que están en el medio, ¿no? Digo, o sea, imagínense que tenemos las observaciones x1, x2, x3, x4 y x5. Que están ordenadas, ¿no? Entonces yo que digo, bueno, la mediana es x3, porque me deja de cada lado la misma probabilidad. Ahora, si yo acá tenía x6, no tengo una observación justa que me deje de cada lado la misma probabilidad. Ahí tengo un problema, porque no tengo un x3,5, algo que esté acá en el medio. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el promedio de estas dos. Nos paramos acá, porque acá dejamos 3 de un lado y 3 del otro. ¿Ok? Quedamos justitos. Entonces, la mediana en este caso va a ser el promedio de las dos entradas. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para dejarlo claro. Pero simplemente quería hacer esto para hacerlo más sencillo. La mediana tiene cierta ventaja, digamos, sobre la media en un sentido. Y es que es menos sensible a estos datos atípicos, ¿no? Imagínense que, a ver si me responde el lápiz, que esos datos eran la primera persona, por ejemplo, el ingreso de Constanza es 1000, el ingreso de Bautista es 1001, y el ingreso de Josefina es 1.000.000. Yo cuando haga el promedio de esto, me va a quedar 1.002.000, y esto va a ser un valor altísimo, ¿no? Me da algo así como 300 lucas. En realidad, es medio engañoso decir eso, porque 2/3 de la población están ganando 1.000 pesos. Entonces, en ese caso, la mediana, ¿cuánto es acá? Dijimos que era el valor tal que me dejaba la mitad de un lado y la mitad del otro, ¿no? Entonces, acá me pararía en el centro, me está dejando la misma cantidad de observaciones de un costado y del otro, me está dejando una observación a izquierda, una observación a derecha. No satisfago ese criterio. Entonces, la mediana, en este caso, sería 1000. De vuelta, cuando uno tiene 3 datos, como que la verdad que generarse la media o la mediana o lo que sea, y la verdad que me resulta mucho más interesante mirarlo de una y listo. Hacer el resumen de una sola oración no me va a aportar tanto. Ahora, hacer el resumen de todo un capítulo de un libro ya empieza a tener otro valor. Entonces, es importante saber que yo tenía un montón de datos, y si tuve algún que otro dato atípico que era bizarramente alto, por ejemplo, y yo hago el promedio, ese promedio va a estar desplazado fuertemente. Entonces, ojo al piojo con eso. De vuelta, cuando tenemos 3 datos, a nadie se le pasa por alto. Cuando tenemos miles, ya empieza a ser un poco más complejo. Bien, y ahora vamos con la moda. Que la moda es el valor más frecuente. ¿Ok? Es básicamente el dato que más veces se repite. Entonces, imagínense que hay 30 personas que ganan exactamente 1.000 pesos, y después, no sé, hay 20 que ganan tanto, 5 que ganan tanto, 1 que ganan tanto, 10 que ganan tanto, 17 que ganan tanto. Bueno, entonces, la moda sería 1000, es el valor que más veces se repite. ¿Ok? Eventualmente vamos a hablar de la moda como también el valor más probable, pero eso es para un futuro. En definitiva, son 3 medidas de tendencia central. Si yo tuviera que los datos, ¿no?, se me van acumulando de una forma como esta, no así toda simétrica, linda. Imagínense que esto es un histograma donde estoy graficando los valores de X, que X puede ser, no sé, el ingreso, la cantidad de cervezas que uno se toma por día, la cantidad de cigarrillos que uno fuma por día, no sé, el estudio de salud, o sea, qué yo. El ejemplo de la cerveza pareció más de fiesta, ¿no? Pero digo, por ejemplo, el caso de los cigarrillos, son estudios de salud a veces, ¿no? Pero tiene interés por saber cuánto de esto se consume por día.
Y acá lo que tendríamos sería la frecuencia absoluta, si quieren, ¿no? Ya vamos a hablar de esto. Pero básicamente, ¿cuántas observaciones hay de cada una de esas cantidades, ¿no? De este ingreso, de este ingreso, de este ingreso, o de esta cantidad de birras, o de esta cantidad de puchos, o de lo que sea. Puede ser la cantidad de hijos, no sé si estamos buscando la natalidad también. Y tranquilamente puede ser que yo hago el promedio y obtengo la media. Y me fijo, ¿cuál es la observación? ¿O cuál es el punto que me deja la misma cantidad de observaciones a cada lado? Y mira, justo dio la casualidad que eso era igual a la mediana. Y después cuando me fijo cuál es el valor más frecuente, justo dio la casualidad que era igual a la moda. ¿Y esto es posible? Sí, esto es posible. Ahora, tranquilamente podría ser que sean todas distintas, ¿no? Tranquilamente. No hay ningún impedimento para que sean todas distintas. Y eso, más que algo malo, va a ser simplemente algo que nos permita profundizar nuestro análisis, ¿no? De hecho, empíricamente va a ser lo más probable que las cosas no coincidan, que estos indicadores no coincidan. Si son muy distintos entre sí, nos va a señalar algunas cositas, que también vamos a ver, no creo que lleguemos hoy, pero probablemente la semana que viene. Entonces, a modo regla memotécnica, ¿no? Como para a ver cómo puedo hacer para dilucidarlo, pensarlo rápido. Mi forma de ilustrarlo es, bueno, la media es el promedio, la mediana es el valor central, la moda es el valor más frecuente. Cuando les digo media, acuérdense, estamos dando por sentado que hablo de media aritmética. O sea, el promedio es simple. Sumo todo y lo divido por la cantidad de sumandos. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, bien. Ok. Bueno, sepan que siempre en las clases hay espacio para feedback, ¿no? Entonces, estoy yendo muy lento, che, está yendo muy lento, está yendo muy rápido, che, está muy rápido. O lo mismo si quieren que repita o lo que sea. Y de vuelta, si no llegaron a copiar algo o lo que sea, acuérdense que todos los PDFs los tienen. Así que cuando quieran, después los pueden revisar o si algo no les quedó del todo claro. Entonces, imagínense que esto es un ejercicio. En realidad es un ejercicio, no se lo imaginen, es un ejercicio. Tenemos este ejercicio donde nos dan 4 observaciones y de vuelta, no es el caso que yo decía hace un rato. Si me dan un par de observaciones, medio que resumirlo no tiene tanta gracia. Pero son ejercicios que están muy buenos para ver si estamos entendiendo la lógica. Entonces, vamos a hacer eso. Permítanme empezar con otro ejemplo. Imagínense que las observaciones son 1, 2 y 3. ¿Sí? Todavía más sencillo que esto. Así que esto de acá no le presten atención. Las observaciones son 1, 2 y 3. La media, ¿cómo la calculamos? De acuerdo a lo que vimos. Con la No media sumás y la dividís. aritmética. Claro. ¿Y cómo haríamos para calcularlo? O sea, 1 más 2 más 3, dividido 3. exacto. Sí. ¿No? Y esto es 2, ¿no? Es 6 dividido 3, que es 2. La mediana, ¿qué tendríamos que ver acá? ¿Cuál es el valor que me deja la misma cantidad de observaciones de un lado y del otro? ¿Ese cuál sería? La mediana es el 2. Es el 2. Exactamente, porque se me deja una observación de un costado y una observación del otro. Entonces, la mediana, si no me equivoco, le decimos med, es 2. Y acá fíjense que la moda, o sea, es una distribución que se llama multimodal, porque no es que hay un valor más frecuente que el resto. No. Entonces, eso me complejiza un poco el caso de la moda. Acá en realidad es una distribución trimodal, tiene 3 modas. Siempre vamos a estar trabajando con distribuciones con una sola moda, pero lo que tendríamos que hacer es fijarnos cuál es el valor que más veces se repite. Estos 3 son los que más veces se repiten, entonces acá tendríamos 3 modas, ¿no? Las modas. La primera moda vendría a ser 1, la segunda moda vendría a ser 2, y la tercera vendría a ser 3. Es medio bizarro este ejemplo, simplemente lo traigo como, me interesaba más que nada analizar la media y la mediana, ¿no? Entonces ahora vayámonos al segundo caso, ¿sí? A este de acá, donde las observaciones son 1, 2 y 3. En ese caso, ¿qué tenemos? Bueno, la media, como bien me dijeron ustedes, es hacer el promedio, ¿no? ¿Y cómo era hacer el promedio?
La suma dividido la cantidad de observaciones. Exacto. ¿No? ¿Cuántas observaciones tengo acá? 4. Exacto, son 4. Entonces 1 más 2, 3, más 3, 6, más 2, 8, 8 dividido 4 es 2, ¿no? Entonces la media me dio 2. Después vamos con la mediana. No, permítanme saltearme a escribir med. ¿Cuál sería la mediana acá? Tendría que encontrar el valor que me deja la misma cantidad de observaciones de un costado y del otro. El tema es que acá yo no tengo uno solo que me permita eso. Entonces, ¿qué dijimos que hacíamos? El promedio entre las centrales. Promedio. El promedio entre las dos del medio, ¿no? Entonces, el promedio entre 2 y 2. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es 2 más 2 dividido 2. Lo voy a escribir acá para que me quede. Y esto es 4 dividido 2, que es 2 también, ¿no? Y la moda vendría a ser el valor que más veces se repite. ¿Y cuál es el valor que más veces se repite? El 2. El 2. El 2, exactamente. Ahora que me doy cuenta, les había dejado todos los resultados acá, así que, nada, peor ejercicio, no sé. Soy ese amigo que cuando le decís que estás viendo una serie te dice, ah, la que termina así. Bueno, entonces fíjense que en este caso particular que estoy proponiendo, o sea, totalmente bizarro con números adrede para que sea bien facilongui y decir, bueno, a ver, traduzco lo que acabamos de ver a la práctica. En este caso se coincidían los tres, ¿no? Y también inventamos otro caso donde, de hecho, más que una moda, había varias modas. Entonces también empezamos a tener un poco de noción de la flexibilidad de esto. Entonces, dado que comprendimos estos conceptos con un ejercicio más sencillo, si alguien se marea con esta parte, les sugiero que lo vean después de clase. Imagínense que en vez de esas observaciones teníamos estos datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 5. Uso la coma para separar números acá, no para separar, no para decimales, claramente. Entonces, ¿cómo hago la media? Dijimos, bueno, entonces lo único que tengo que hacer es sumar todo y dividirlo por la cantidad. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 observaciones, ¿no? Entonces voy a hacer la suma de todos esos números dividido la cantidad de observaciones. Y es lo que hago acá, ¿no? 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 5, 20, 20 dividido 6. La media me dio 3,333. En realidad, es periódico, ¿no? La mediana que dijimos, que lo que tengo que hacer es agarrar, si tengo varios valores, o sea, si en vez de tener un número que me deje exactamente la mitad de un lado y del otro, lo que tengo que hacer es el promedio de los valores centrales. Y en este caso, tengo una cantidad par de observaciones, ¿no? Entonces, si yo me paro en el 3, por ejemplo, me quedan 2 de un lado y 3 del otro. Si me paro en el 4, me quedan 2 de un lado y 3 del otro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Lo que tengo que hacer es tomar el promedio de los dos centrales. Y eso es lo que vamos a hacer para obtener la mediana. El promedio de estos dos. ¿Sí? Que va a ser 7 dividido 2, que es 3,5. Y la moda es el valor que más veces se repite, ¿no? Tengo una vez el 1, dos veces el 2, una vez el 1, una vez el 2, una vez el 3, una vez el 4, y tengo dos veces el 5. Entonces el 5 es el que más veces se repite, la moda es 5. Y fíjense, en el caso anterior, las tres medidas me daban el mismo valor. En este caso, no es así. Típicamente las cosas van a diferir cuando tenemos que la distribución, no quiero usar la palabra distribución, pero que los datos se esparcen, si quieren, para decirlo de una forma un poco más ilustrativa, en forma simétrica, ¿no? ¿Qué quiero decir? Imagínense que esto de acá es un histograma, ¿no? Con muchas barritas. Ahí tendría una forma más o menos simétrica. Ahí es medio asimétrico, ¿no? Tengo un bulto al principio y después como que se va bajando. También podría ser al revés, ¿no? Que el bulto está más hacia la derecha, ¿no? Vemos que, ahí está, vemos que se acumula mucho al principio y después sigue, pero con la mayor parte estaba en una primera parte, y también podemos tener como que la acumulación se está dando más valores altos. Esto de acá se parece más a cómo es la distribución del ingreso en general. Entonces tenemos poquitas personas que ganan muy poco.